Para el que no me conoce, soy el pastor Gadiel Ríos, soy el pastor de la iglesia local, presidente de Reforma 2. Por allí está Xavier Torrado, que usted lo ha visto escribiendo en Reforma. Xavier, levanta tu mano ahí. Él es el director ejecutivo del grupo y todo el staff. Bienvenidos acá. Yo quiero que el pastor Pacheco venga por aquí. El doctor Pacheco nos va a ayudar hoy en la traducción. El doctor Pacheco es pastor de la Iglesia Bautista, el que no lo conoce, Iglesia Bautista Sin Paredes en Guayama, ya más de 20 años en el ministerio. Un aplauso para Pacheco, que es un siervo del Señor. Y al doctor Sproul, vamos a pedir que venga por acá. El doctor Sproul, como muchos lo conocemos, es graduado de RTS, Reformed Theological Seminary, y luego de Group City College. Él recibió su doctorado en ministerios en el 2001. Fue pastor fundador de la Iglesia Presbiteriana en St. Peter y es el fundador, presidente y maestro de los ministerios Highland, si usted ha entrado alguna vez ahí. Ha escrito y o editado 13 libros. Tenemos Economía Bíblica, Todopoderoso sobre todas las cosas, Derribando fortalezas, Eternidad en nuestros corazones, Cuando te levantas, creyéndole a Dios. Y el último que acaba de salir se llama Asombro, The Call to Wonder. ¿Okay? Usted lo puede conseguir, se salió en el 2012. Lo más importante que hay en su vida es que él es papá de Darby, de Campbell, Shannon, Delaney, Erin Claire, Maylie, Rayleigh y Donovan. Recientemente nos dijo que está por abrir una iglesia nueva, una nueva plantación en Orlando, Florida, el segundo Puerto Rico, así que cuando usted visite allí puede ir a ver al doctor Sproul predicando. Así que los dejo con ustedes, doctor. This is your time. Good morning. Buenos días. Happy to be here with you all. Estoy muy feliz de estar aquí compartiendo con cada uno de nosotros. I pray that what was just said about me was both gracious and true. Él espera que todo lo que se haya dicho de él haya sido verdad y lleno de gracia. I bring to you greetings from Ligonier Ministries. Les envía saludos de parte del ministerio de Ligonier. Just a few weeks ago, we had a special meeting in Dallas, Texas, Hace unas pequeñas semanas atrás tuvieron unas reuniones en Texas. where we had the opportunity to speak with a number of our students Tuvieron la oportunidad de hablar a un gran número de estudiantes about the opportunities that Ligonier has been given to serve the community acerca de la oportunidad de Ligonier de servir a la comunidad outside the continental United States. fuera de los continentes de los Estados Unidos. It was very encouraging for me Es bien motivo de alegría y de ánimo para él to hear reports about how God is working escuchar acerca de lo que Dios está haciendo around the globe. alrededor del mundo. Included in that report Incluyendo su reporte, was the faithful work of Reforma Dos. incluyendo la obra que Dios está haciendo aquí en Reforma 2. One of the reasons I enjoy traveling to distant places Una de las razones por la cual yo disfruto viajar a diferentes lugares is to have the opportunity to see the work of God es la oportunidad de ver la obra de Dios and to be encouraged. y de ser animado. I hope this morning and this afternoon is encouraging to you. Confío en el Señor que esta mañana sea una también de ánimo, de fortaleza para cada uno de ustedes And that we will come away with a better understanding y que puedan tener un mejor entendimiento of how we have peace with God. acerca de lo que es la fe en Dios. I'd like to begin by explaining that expression, Ahora quiere comenzar a explicar acerca de expresión, having peace with God. de tener esta expresión, tener paz con Dios. I've been asked to speak about the doctrine of justification. Me pidieron hablar acerca de la gran doctrina de la justificación, Which I'm happy to do, lo cual él está muy feliz de hacerlo, which is a vitally important doctrine, que es una doctrina sumamente importante y valiosa, but it's often missed what the essence of it is. pero muchas veces se erra en lo que es el verdadero significado de la misma. Justification is a foreign word to most of our conversation. La justificación por la fe es una palabra, un concepto extraño para muchos, And because of that, we don't realize porque no nos damos cuenta that we're talking about how we have peace with God. porque no da cuenta de lo que trata tener paz con Dios por medio de Cristo. To help us grasp that, I want us to turn first ¿Okay?
Genesis chapter 3. Primero, para buscar en nuestras Biblias en Génesis capítulo 3. We're all familiar with the creation account in Genesis 1 and 2. Todos estamos muy familiarizados con la narrativa del libro de Génesis, de la creación. And we all know that Genesis chapter 3 begins, Y todos sabemos que el libro de Génesis capítulo 3 comienza now the serpent was more crafty than any of the beasts of the field. que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. He comes into this garden paradise Él vino hacia este paraíso where Adam and Eve have been together, donde estaba Adán y Eva juntos, enjoying peace with each other, disfrutando la paz entre ellos, enjoying this blessed garden, disfrutando la bendición del jardín del Edén. and most of all, enjoying peace with God, Y lo más importante, disfrutando de su comunión con Dios, who walked with them in the cool of the evening. que caminó va con ellos allí en el momento de la tarde fresca. But this glorious and idyllic picture Pero en esta imagen tan gloriosa y maravillosa, is interrupted by the announcement of the arrival of the serpent. pero es interrumpida por la narrativa de la intromisión de la serpiente. And the serpent begins his assault Y comenzó como un ataque, by questioning the word of God. cuestionando la palabra de Dios. Has God indeed said? Ciertamente Dios ha dicho. Something I want you to notice about this, Algo que ustedes pueden notar de lo que acaba de decir. this is what the devil does. Esto es lo que el diablo hace. He questions the word of God. Él cuestiona la palabra de Dios. You remember when Jesus, who was the second Adam, Ustedes recuerdan que Jesucristo es el segundo Adán, likewise faced temptation from the serpent, que también enfrentó tentación de la serpiente. this time not in a garden paradise, Esta vez no fue en el jardín del Edén, but alone in the wilderness. pero fue allá en el desierto. The first thing the devil says to him, Lo primero que el diablo le dijo a él: if you are the Son of God. y si tú eres el Hijo de Dios, You may not remember tú recordarás the last words Jesus heard before this las últimas palabras que Jesucristo escuchó. was, "This is my beloved Son," Este es mi Hijo amado. when Jesus was baptized by John the Baptist. Cuando Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, God speaks, Dios habla and the devil comes along y entonces el diablo viene and challenges what God has said. y reta lo que Dios acaba de expresar y revelar. Jesus passed his test. Jesucristo pasó la prueba, Adam and Eve did not. pero Adán y Eva no. Instead, they ate of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, En lugar de eso, tomaron del árbol del bien y de la ciencia, disobeying the word of God. desobedecieron la palabra de Dios. Having eaten of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, Excuse me. having eaten, Una vez que ellos consumieron el fruto del árbol, when God comes back to the garden, Dios entonces regresó. Adam and Eve, instead of going to him that they might walk together in the cool of the evening, Entonces, en lugar de esa comunión que ellos tenían, donde una vez escuchaban la voz de Dios y ellos iban con alegría a acercarse a Él, hides from them. se escondieron de Él. One lesson we can learn from this ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de eso? is sin makes us stupid. Que el pecado nos hace lucir estúpidos. Can you imagine Tú puedes hiding imaginar. from God? ¿Tú te imaginas tratando de escondernos de Dios? In the last week, God has made the entire universe. En la última semana Dios se había hecho todo el universo, Every blade of grass and every tree. todo lo que tenía que ver con la naturaleza, cada árbol. And Adam and Eve think maybe if we go behind the tree, he won't find us. Entonces ellos pensaron que si ellos se iban detrás de un árbol se podían esconder de él. Not only does it make us coward, or not only does sin make us stupid, Eso realmente luce lucir estúpido. it makes us cowardly. Eso también es cobardía. God speaks to Adam, Dios habló a Adán says, "Have you eaten of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil?" que si tú comías del fruto del árbol del bien y de la ciencia, Adam says, Adán dijo, "It was the woman." claro, fue la mujer. First we're stupid, Primero fue estúpido, then we're cowards, luego fue cobarde, and then we're brazen. después estaban avergonzados, It was the woman que fue la mujer you gave me. que tú me diste.
I was doing fine. Yo lo estaba haciendo bien Everything was going great. y todo estaba muy bien. I take a little nap, Yo estaba tomando una pequeña siesta. and look what happens. Y mira lo que pasó. Adam and Eve Adán y Eva have become the enemies of God. se convirtieron en los enemigos de Dios. But God's promise in the garden, Pero Dios prometió en el jardín del Edén, when he speaks to the serpent cuando Él le habló a la serpiente and pronounces his curse on him, y pronunció una maldición sobre él. God says, I will put enmity Dijo Dios, yo voy a poner enemistad between you and the woman, entre tú y la mujer, between your seed and her entre seed. tu simiente y la simiente suya. You need to understand that when the fall happened Usted tiene que entender cuando la caída ocurrió and God came into the garden, y Dios vino al jardín, Adam and Eve did not run to God Adán y Eva no podían correr de Dios and point at the serpent y señalar a la serpiente and ask God to protect them from the serpent. y pedirle a Dios que los protegiera de la serpiente, Instead, they ran to the serpent en lugar de hacerle caso a la serpiente. and asked him to protect them from God. Entonces pidieron protección de Dios. But God's promise Pero Dios prometió was that he would change their hearts que Él iba a cambiar sus corazones, so that they would become enemies of the serpent que entonces luego iban a ser enemigos de la serpiente and friends with God. y amigos entonces de Dios. Gloria a Dios. Friends, we've lost this truth. We've forgotten about this. Nosotros hemos olvidado de esta verdad. We talk about those who are outside the kingdom Nosotros hablamos de aquellos que están fuera del reino, as if their problem is como si su problema fuera they're missing some information. de que ellos están perdiendo cierta información. We call them the lost. Nosotros le llamamos a ellos los perdidos. Lost people need maps. Personas perdidas necesitan mapas. The enemies of God need peace with God. Los enemigos de Dios necesitan paz con Dios. Turn with me, if you would, Vayan conmigo si pueden. to Romans chapter 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romans chapter 3. Remember, friends, Recuerden, amigos, what Paul has been doing in Romans chapter 1 and Romans chapter 2. lo que Pablo estuvo diciendo en Romanos capítulo 1, capítulo 2. Paul's chief goal in Romans chapter 1 El apóstol Pablo nos estaba hablando en el capítulo 1, is to explain the universal guilt hablando acerca de la culpa universal, o sea, de la imputación del pecado of all universal mankind. a toda la naturaleza, a toda la ser humanidad. We have come to believe in our day, Nosotros hemos llegado a creer en nuestros días, oftentimes even in the evangelical church, en muchas ocasiones, inclusive en las iglesias evangélicas, that the only way you can go to hell que la única manera en la cual tú puedes ir al infierno, is if you have heard about Jesus que si tú entonces escuchas de Jesús and rejected it, y lo rechazas, which makes evangelism lo que hace al evangelismo the most wicked thing we could do. la manera más malvada de hacerlo, We should be keeping the gospel en lugar de mantener el evangelio, a secret. el secreto. Entonces lo mantenemos el evangelio como un secreto. It is not true, friends, Eso no es cierto, amigos. that people go to hell La gente va al infierno because they don't believe in Jesus. porque ellos no creen en Jesús. They go to hell Ellos van al infierno because they disobey God. porque ellos desobedecen a Dios. Romans 1 tells us Romanos capítulo 1 nos dice that God has revealed himself que Dios se ha revelado a sí mismo, to all men everywhere. que se ha revelado a todos los hombres en todo lugar. Though my father's not here this morning, Pero though my father is not here this morning, pero su papá no está aquí en esta mañana. if he were here, Y si él estuviera aquí, he would know that sooner or later one of you would ask him this question. él sabría que uno de ustedes en algún momento le estaría haciendo esa misma pregunta. What happens to the innocent person ¿Qué ocurre con la gente inocente who never hears about que Jesus? nunca han escuchado acerca de Jesús? Though he's not here, Pero como él no está aquí, I'm happy to give you his answer. yo estoy feliz de darle la respuesta. He would tell you that the innocent person Él le hubiera dicho que al final la persona, at their death
después de la muerte, is welcomed into heaven itself. excuse me, Is welcomed into heaven itself, es bienvenido al cielo, where they will enjoy pleasures forevermore at his right hand. donde disfrutarán de más placeres y bendiciones a su lado derecho. The problem is, of course, El problema es, por supuesto, there is no innocent man. que no hay ningún hombre inocente. Paul is telling us Paul nos dice all men stand guilty que todos los hombres son culpables for what can be known about God, porque no pueden conocer a Dios his eternal Godhead and power, y que el Dios eterno is known and rejected. es conocido y es rechazado. Men suppress this knowledge in unrighteousness. Los hombres suprimen la verdad de Dios, So they know that there's a God, que ellos conocen, saben que hay un Dios, they know that he's holy, ellos saben que Dios es santo, they know that they are not, de ellos saben que Él está allí. and so what they do is they try to forget what they know. Ellos entonces de ese conocimiento tratan de ignorar de que no lo conocen. Paul in chapter 2 of Romans El apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 makes essentially the same point hace esencialmente el mismo punto, in a slightly different way. pero solamente de una manera diferente. In Romans chapter 1, God reveals En el capítulo 1 de Romanos, Dios se revela himself through the created order. a través del orden de la creación, The things that are unseen que las cosas que no se ven, are known through the things that are seen. que son conocidas por las que se ven. In Romans chapter 2, En Romanos capítulo 2, Paul reminds us that God reveals himself que nos recuerda que Dios revela a sí mismo directly to all men. directo hacia cada ser humano. That we all know in our hearts that there is a God. Que debemos conocer en nuestros corazones que existe un Dios. And still we suppress that knowledge. Y aún así suprimimos ese conocimiento. We've got to understand Tenemos que entender, hermanos, that man's problem que el problema del hombre is not that he's ignorant, no es que es ignorante, but that he is wicked. que es malvado. Now turning to Romans chapter 3, Vamos ahora a Romanos capítulo 3. we see what God's promise and solution to this problem is. Entonces, donde lo que Dios ve como el problema, pero también la solución. But now the righteousness of God, Vemos la justicia de Dios, verse what? verse 21. Verso 19. Ok. Capítulo 3, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, Romanos 3, 21. But now the righteousness of God apart from the law Se ha manifestado la justicia de Dios, is revealed, being witnessed by the law and the prophets, testificada por la ley y por los profetas. even the righteousness of God through faith in Jesus Christ, La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, to all and on all who believe. para todos los que creen en Él, For there is no difference. porque no hay diferencia. For all have sinned and fall short of the glory of God, Porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, being justified freely by his grace siendo justificados gratuitamente por su gracia, through the redemption that is in Christ Jesus, mediante la redención que es en Cristo Jesús, whom God set forth as a propitiation by his blood, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, through faith to demonstrate his righteousness, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, because in his forbearance a causa de haber pasado por alto God had passed over the sins that were previously committed, en su paciencia los pecados pasados, to demonstrate at the present time his righteousness, con la mira de manifestar en este tiempo that he might be just and justifier su justicia a fin de que Él sea el justo of the one who has faith in Jesus. y el que justifica al que es de la fe de todos, que es Where is Jesús. boasting then? ¿Dónde pues está la jactancia? It is excluded. Queda excluida. By what law? Of works? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, but the law of faith. No, sino por la ley de la fe. Therefore we conclude Concluimos pues that a man is justified by faith que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, apart from the deeds of the law. sin las obras de la ley. Again, to understand this text, we have to go back to the garden. Para poder entender este texto tenemos que volver otra vez al jardín del Edén.
When God put Adam and Eve in the garden, he gave them a command. ¿No? Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, Él les dio un mandato. Be fruitful and multiply. Ser fructífero y que se multiplicaran. Fill the earth and subdue it. Llenaran la tierra y la pudieran dominar. Rule over the birds of the air, the fish of the sea, and everything that creeps upon the ground. Pudieran tener dominio de todo, el reino animal, de todo lo que ha sido creado. And you may eat of the fruit of any of the trees in the garden. Inclusive de los árboles que estaban en el medio del huerto. But of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil you may not eat. Pero, sin embargo, del fruto que está en el árbol de la vida no pueden tomar. Theologians call this Los teólogos le llaman the covenant of works. el pacto de obras. God is saying to Adam and Eve, Dios le dio a Adán y Eva, if you obey me, si ustedes me obedecen, I will bless you. yo los voy a bendecir. If you disobey me, Y si ustedes me desobedecen, I will curse you. yo los voy a maldecir. And when God made this covenant with Adam and Eve, Y cuando Dios hizo este pacto con Adán y Eva, he made this covenant with all of their children, hizo ese pacto también con todos sus hijos, which means us. que significa que somos nosotros. The God who made this covenant El Dios que hizo este pacto does not change. no ha cambiado. We lack peace with God Nosotros tenemos esa relación con Dios. because we have broken covenant with him. Pues nosotros hemos caído porque hemos roto ese pacto con Dios. We have not kept his law. Nosotros no captamos su ley. We have broken covenant. Nosotros hemos roto ese pacto. So how can we have peace with God? Entonces, ¿cómo nosotros podemos lograr tener paz con How do Dios? we solve this problem? ¿Cómo nosotros resolvemos este problema? Well, one thing that can't happen Por algo que puede ocurrir is God can't change. es que Dios podría cambiar. We do not have peace with God Nosotros no vamos a tener paz con Dios by God lowering his standards. si Dios baja sus estándares, sus reglas. We do not have peace with God because God says never mind about his law. Nosotros no podemos tener paz con Dios y simplemente pues decimos que a Dios no le importa. God doesn't say that was too hard for you. Dios no dijo, es que eso es demasiado duro para ustedes. If you'll just have faith in me, Si solamente ustedes tienen fe en mí, that'll be good enough. eso está muy bien. The covenant of works El pacto de las obras is gone. se fue, ya no existe. Now we have a different covenant. Ahora nosotros tenemos un diferente pacto. Paul is laboring here El apóstol Pablo está trabajando en to not affirm this. de no afirmar eso. Paul is arguing El apóstol Pablo está argumentando that we do have to keep God's law. que tú tienes que mantener y Or to put obedecer it- la ley de Dios. To put it more clearly, O ponerlo más claro, that God's law must be obeyed. que la ley de Dios debe ser obedecida. Friends, we've got to come to understand Amigos, hermanos, tenemos que nosotros comprender that the covenant of grace does not undo the covenant of works. que el pacto de obras y el pacto de gracia no es lo mismo. It does not replace the covenant of works, Que el pacto de gracia no es que reemplaza el but pacto de it obras, keeps the covenant of works. sino al contrario, que mantiene el pacto. That is, God requires absolute obedience, Dios requiere absoluta obediencia a Él, perfect obedience. perfecta obediencia. What the covenant of grace gives us Lo que el pacto de gracia nos da a nosotros is the perfect obedience es la obediencia perfecta of another, de otro, of Jesus. Jesucristo nuestro Señor. Jesus keeps the covenant of works. Jesucristo mantiene, guarda ese pacto de las obras. Jesus is the second Adam. Jesucristo es el segundo Adán. And every place Adam failed, Y en cada parte que Adán falló, Jesus succeeds. Jesucristo triunfó. This is why Paul tells us Eso es porque Pablo nos dice that God has become for us que Dios se hizo a nosotros both just and Tan- justifier. tanto el justo como el que justifica. We've got to hold on to those two terms, Tenemos que ir en estos dos términos, just and justifier. justo y justificado. Again, in the broad church, En toda la iglesia we think that God accepts us
Creemos que Dios nos acepta simply because he loves us. simplemente porque Él nos ama, He sees our sins porque Él ve nuestros pecados and he just ignores them. y Él los ignora. What this does ¿Qué es lo que hace? is it diminishes Eso disminuye, rebaja the work of Christ, la obra de Cristo and it makes the Father y hace al Padre a liar. un mentiroso. Remember when Jesus in his agony cried out, "Oh Father, ¿Se acuerdan Jesucristo en su agonía? if there is another way, Dice, si hubiese, eso fue Getsemaní, hubiese alguna otra forma, let this cup pass." pasa de mí esta copa. The Father didn't say, El Padre no dijo, "There is another way. no te preocupes, hay otra manera. I can just forget about sin. Fíjate, es que se me olvidó decírtelo. I can just ignore sin." Yo puedo ignorarlo. That covenant of works was too hard anyway. A fin de cuentas, ese pacto de obras era demasiado difícil. So you just relax. Relax. You don't have to go through the cross. Tú no tienes que ir tranquilo a la cruz. Of course, Claro. our Father said, "There is no other way." Nuestro Padre dijo, no hay otro camino. For while he desired to justify us, Pero el deseo de Él de justificarnos a nosotros, he would not and could not Él pudo y no hizo do so in such a way hacerlo de esa manera that he would cease to be just. para nosotros lucir justos. And that's why Jesus came. Esa es la razón por la cual Cristo vino. And not only died the death that he died, No solamente por la muerte, la forma en que Él murió, but lived the life that he lived. por la vida que Él vivió también. Did you ever ask yourself, Y si tú te has preguntado a ti mismo, why didn't Jesus simply appear as a man? ¿por qué simplemente Jesucristo no apareció como un hombre? Why didn't he appear and go straight to the cross? Porque Él simplemente no vino y directamente fue a la cruz. What was the purpose of all of his life to this point? ¿Cuál fue el propósito de tener todos esos años de vida? We get an answer to that when we see Nosotros recibimos una respuesta cuando vemos Jesus' baptism. Jesucristo bautizado. You remember that John the Baptist ¿Recuerdan a Juan el Bautista? is out by the Jordan River Cuando estaba en el río del Jordán, preparing the way for the coming of the Messiah. preparando el camino del Mesías. He's preaching the coming of the kingdom of God. Él estaba predicando acerca de los caminos del reino de Dios. And he's preaching repentance. Y estaba predicando arrepentimiento. What was shocking about the message of John ¿Qué fue lo más impactante del mensaje de Juan el Bautista? is that he's speaking to God's people, Que él estaba hablándole a la gente de Dios, the Jewish people, a los judíos. and he's speaking to them Y él estaba hablándole a ellos as if they were Gentiles. como si ellos fueran gentiles. The Jewish people were familiar with how Gentiles were brought in. Los judíos estaban muy familiarizados con lo que eran los gentiles y con el mensaje que ellos debían llegar a escuchar. And now John is saying to the Jews, Y ahora Juan el Bautista le estaba diciendo a los judíos, that's what you need. eso es lo que ustedes necesitan. You're outside the kingdom. Ustedes están fuera del reino de Dios. You have to repent to come into the kingdom. Ustedes tienen que arrepentirse para entrar al reino de Dios. And then comes Jesus. Y eso fue lo que hizo Jesús. And John sees Jesus and he knows, now here's a man Entonces Juan vio a Jesucristo y dijo, este es el hombre, that is not outside the kingdom. que este no está fuera del reino. Here's a man that doesn't need to repent. Este hombre no necesita arrepentimiento. Here's a man who doesn't need to be baptized. Este hombre inclusive no necesita ser bautizado. So he says Así que dijo, to his Lord, este es el Señor. no. Bien. You're not supposed to say no to your Lord. Tú no estás supuesto a decir no al Señor. He says, I can't baptize you. You're supposed to baptize me. Yo no te puedo bautizar a ti. Se supone que tú me bautices a mí, dijo Juan el Bautista. Jesus says, do as you're told. Y Jesucristo dijo, haz lo que se te está diciendo. Well, why is Jesus being baptized? ¿Y por qué Jesucristo quiso ser bautizado? Because God commanded Porque Dios mandó that his people would be baptized. de que la gente tiene que ser bautizada. What Jesus is doing Lo que Jesucristo estaba haciendo, is fulfilling and obeying the law, estaba cumpliendo y obedeciendo la ley de Dios, which was given for sinners, que se ha sido dada a los pecadores, even though he wasn't a sinner.
Inclusive él lo estaba haciendo cuando él no era pecador. He is obeying all that God commands. Él estaba obedeciendo todos los mandatos de Dios. Because, friends, we have peace with God. Hermanos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos paz con Dios. Not only because our sins are dealt with. No porque de lidiar con nuestros pecados. Remember, this original covenant taught, Recuerden lo que el pacto original nos dijo. obey me and be blessed. Obedezcan y serán bendecidos. Disobey me and be cursed. Ustedes me desobedecen, van a ser maldecidos. In taking our sin upon him, Así que como el pecado, Jesus received the curse due for our sins. Jesucristo, aún estando en obediencia, recibió la maldición del pecado en su cuerpo. But in obeying God's law, Pero en obediencia al mandato de Dios, he earned the blessing. él ganó la bendición. He did both of these things. Él obtuvo ambas cosas. You may have been asked, Algunos pueden preguntar, if you should die today, y si tú mueres hoy, and God should ask you, why should I let you into my heaven? y te preguntara a Dios, ¿por qué yo te debo dejar entrar al cielo? What would you say? ¿Qué tú dirías? And I trust you will all at least say, Yo sé que muchos dirían por lo menos, Jesus died for my sins. Jesucristo murió por mis pecados. The problem with the answer, however, El problema de la respuesta es, sin embargo, is a great answer to this question, es una gran respuesta a esa pregunta. why should I not send you to hell? ¿Por qué entonces no me enviaste al infierno? But it doesn't answer the question, Por eso no pregunta la pregunta, no contesta la pregunta. why should I let you into heaven? Porque yo te debo dejar entrar al reino de los cielos. Jesus died for us Jesucristo murió por nosotros, that we would not go to hell. de manera que nosotros no tengamos que ir al infierno. Jesus lived for us Jesucristo vivió por nosotros that we would go to heaven. para que nosotros pudiéramos ir al cielo. It is both of these things. Es ambas cosas. Our sin on him, Nuestro pecado en Él, his righteousness on us. su justicia en nosotros. Gloria a Dios. Roman Catholicism, El catolicismo romano, which we will be talking about more next time. que vamos a estar hablando próximamente mucho acerca de ello. When Luther began teaching Cuando Lutero comenzó a enseñar that believers are at the same time que los creyentes al mismo tiempo just and sinners, eran justos y pecadores, he taught that what Protestants taught él enseñó is a legal fiction. que la teología romana es una ficción legal. They said that Luther made God a liar. Lutero decía que como que hacían a Dios un mentiroso, Because when God declares us just porque cuando nosotros entonces declaramos que somos justos and we're still sinners, y nosotros todavía somos pecadores, he's lying. él está mintiendo. How do we answer that? ¿Cómo nosotros respondemos a eso? Well, we agree with Rome Nosotros estaríamos entonces de acuerdo con Roma that God does indeed require obedience. de que Dios entonces no requiere obediencia, But we also disagree with Rome, pero también nosotros diferimos de Roma, although we'll see in a way we actually agree with Rome, o exacto, o en lo que podemos estar de acuerdo, that we can have the obedience of another. que nosotros podemos tener la obediencia de otro. We are at the same time just and sinners, Nosotros somos al mismo tiempo justos y pecadores, but we are truly just pero nosotros somos realmente justos, because we are truly in union with Christ. porque nosotros estamos unidos a Jesucristo. This is not a legal fiction, Esto no es una ficción legal, but a gospel reality. sino es una realidad del Evangelio. Going back to our text, God tells us Volvemos al texto. Dios nos dice that we receive, in verse 22, en el verso 22 that we receive the righteousness of God que nosotros recibimos la justicia de Dios through faith in Jesus Christ. a través de la fe en Jesucristo. We receive the righteousness of God Nosotros recibimos la justicia de Dios through faith in Jesus a Christ. través de la fe en Jesucristo. One of the reasons we get confused on justification Una de las razones por la cual nosotros nos confundimos con la justificación is because there's a number of different porque hay un cierto número causes. de causas. Think about the Reformation.
Piensen acerca de la reforma. And we have 5 solas. Y nosotros tenemos 5 solas. Did that ever seem odd to you? Shouldn't you only have 1 sola? ¿One sola? Allá. Why do we have 5 solas? Tenemos 5 solas, no un solo sola, 5 solas. Why do we say sola fide Cuando decimos sola fide, que es sola fe, and sola Christo? y decimos solo Cristo, Well, because we're talking about 2 different things. pero estamos hablando de 2 diferentes cosas. This is something also that Protestants often miss. Esa es una de las cosas también que nosotros perdemos de vista. When we say we're saved by faith alone, Cuando nosotros decimos que somos salvos solamente por la fe, we're most certainly not saying lo que estamos ciertamente no diciendo that faith is the ground of our justification. que la fe es nuestra base de la justificación. If you stand before the judgment seat of God Si tú cuando estés de frente al juicio de Dios, and he says to you, "Why should I let you into my kingdom?" y entonces se le pregunte por qué yo te debo dejar entrar a mi reino, and you say, "Well, I have faith," y usted dice, bueno, porque yo tengo fe, God's not going to say, Dios no va a decir, "Oh, I love people with faith. oh, me encanta la gente con Please, fe, come on in." echa para acá. But Paul is telling us here Pero Pablo lo que nos está diciendo, what the great reformers reminded us of. y es lo que los grandes reformadores nos recuerdan, We're justified by Christ alone. nosotros somos justificados solo por Cristo. It is his life and his death that is the ground of our Es justification. su vida y su muerte la base de nuestra salvación. What faith does Lo que hace la fe is bring us to the Christ. es llevarnos a Cristo. So the righteousness of God is the righteousness of Christ. O sea que la justicia de Dios es la justicia de Cristo. We're saved by righteousness, Nosotros somos salvos por la justicia, which becomes ours porque se hace de nosotros by the means of faith por el medio de la fe, alone. por la fe sola. We do not receive the work of Christ Nosotros no recibimos la obra de Cristo by a combination of our faith por una combinación de nuestra fe and something else. y algo más. In fact, when you add anything else to it, De hecho, cuando tú le añades algo más a la fe, your faith is no longer on the work of Christ. cuando tú le añades algo a la fe, ya tu fe no viene a ser. And so you do not have the Christ you trust partly in. Entonces, cuando tú le añades a tu fe, lo que estás haciendo es creyendo parcialmente en Cristo, no totalmente en Él. You trust him alone, Ahora, cuando tú confías en Él solamente, or you do not trust him at all. o no confías en Él solamente. So Paul reminds us of this. Así que Pablo nos recuerda The righteousness of God through faith in Jesus Christ que la justicia de Dios, manifestada por la fe, to all para todos, and on all para todos los que creen en Él, who believe. para todos los que creen. For all have sinned and fall short of the glory of God. Por cuanto, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. So there's no room for boasting. Así que no hay manera de que otros puedan salvarse. Consider how this applies Consideremos estos pasajes. to the question of how we came to have faith. ¿Cómo nosotros entonces llegamos a tener fe? Imagine, if you would, Imagínense si pueden, that I were witnessing to these 2 gentlemen. que le está testificando a esos 2 caballeros, buena gente que están ahí. I use the word gentleman loosely. Y no conoce a estos caballeros bien. I preach to them about Jesus. Yo les predico acerca de Cristo. A ellos 2. And this one, because he wears the black shirt, Este que tiene la camisa negra, does not believe. no cree. ¿Viste? No cree. This one who wears the white shirt Pero este de la camisa blanca, does believe. cree. And I ask you, Y te why did you pregunta, believe and he didn't? ¿por qué tú crees y él no? Interesante, ¿verdad? I gave the same message, Yo le di el mismo mensaje, and you believe, and you don't. tú creíste y él no. How's come? ¿Y qué pasó ahí? Ajá. We have 2 options. Tenemos 2 opciones. One, Una, there's a difference between these 2 men. hay diferencia entre estos 2 hombres. Apparently, some way, he's better than him. Aparentemente, este es mejor que el otro. That's why he wears the white shirt. Por eso es que él tiene la camisa blanca. Like all good men. Me too. If the difference is in them, Y si hay diferencias entre ellos, you have something to boast of.
Tú tienes algo diferente. If you're smarter than he is, Tú eres más inteligente que él. more humble than he is, Tú eres más humilde que él. more aware of your sin than he is, Tú estás más consciente de tus pecados que if you él. have a more tender conscience than he Tú does, tienes una conciencia más tierna que él. these are all things about which you can boast. Exacto. The good news, Las buenas noticias. what did I miss? It's great. No, Okay. continue. Continue, preacher. The good news is the difference is in you, Las buenas noticias es que la diferencia que hay en ti, then we can say God treats you both the same. no podemos decir lo mismo de los dos. The bad news is La mala noticia, you have something to boast about. tú tienes algo que preocuparte. So the other option Las otras opciones, is that God is not treating them the same. repeat. God is not treating them the same. Dios no está trabajando de lo mismo. God has done something here Dios no está haciendo algo aquí that he's not done here. que no está acá. But Paul tells us Pero Pablo nos dice, all have sinned. todos somos We pecadores. all fall short. Todos nos quedamos cortos. Some of you, Algunos de ustedes, I hope many of you, yo espero que muchos de ustedes, self-identify se identifican as reformed. como reformados. Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Qué bueno. And you know that we're talking here Y ustedes saben de lo que estamos hablando aquí. about unconditional election. Acerca de la elección incondicional. The trouble though with reformed people Algunos problemas con algunos reformados, is that while our tongue confesses unconditional election, que con sus bocas ellos confiesan la elección incondicional, too often we think God looked down the corridor of time que Dios miró en cierto momento del tiempo and saw that we were going to be Calvinists y que vio que nosotros íbamos a ser calvinistas and picked us. y dijo, tú sí, That's what I want. es el que yo quiero. Or O we end up making election nosotros hacemos la elección the ground of our salvation. como la base de nuestra salvación. There are some reformed people who seem to think Algunos reformadores ven that when they die and stand before the throne of God, que cuando ellos van a estar de frente al trono de Dios and God says, "Why should I let you into my kingdom?" y cuando Dios le pregunta a ellos, ¿por qué yo te debo dejar entrar al reino? They'll say, "Well, if you look in your book, Entonces debe decir, sí, porque tú miraste a tu libro, you'll see my name there." porque tuviste mi nombre allí. But if you say that to God, Pero tú le dirás eso a Dios, your name's not in the book. pero Dios dirá, tu nombre no está en el libro. We're not justified by election. Nosotros no somos justificados por la elección. It is true that all of the elect will be saved, Es cierto que todos los que son elegidos son salvos and none of the non-elect will be saved. y que los no elegidos no son salvos. It is true that all of the elect Y que la verdad está en los elegidos, will be given faith, porque se le ha dado la fe a los elegidos and none of the non-elect y que no se le ha dado la fe a los no will be given elegidos. faith. No se le ha dado la fe a los no elegidos. But we're not justified by election. Pero nosotros no somos justificados por la elección. We're justified by Christ, Nosotros somos justificados por Cristo, which is given to us by faith, que nos ha dado a través de la fe. which faith is a gift from God Porque la fe es un regalo, un don de Dios, to those whom He has chosen para aquellos que han sido escogidos before all time. antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. We've been justified freely Nosotros somos justificados by His grace por su gracia, through the redemption that is in Christ Jesus, mediante la redención que es en Cristo Jesús, whom God set forth as a propitiation a quien Dios puso como propiciación by His blood through faith por medio de la fe en su sangre in His righteousness. para manifestar su justicia. To demonstrate His righteousness. Dame demostrar la justicia. You can't understand justification No pueden entender la justificación apart from the wrath of God. aparte de la ira de Dios. Propitiation is one of those big theological terms La propiciación es uno de esos grandes términos teológicos that scares us. que nos asusta It doesn't need to. y no necesariamente nos deben asustar. Well, except insofar as we must repent. A menos que nosotros o tú o yo no nos hayamos arrepentido. Ahí sí. But it is good news Pero son buenas noticias that our Father, de que nuestro Padre, because of Christ, por Jesucristo, is no longer angry at us. de que Dios ya no está molesto con nosotros. We have peace with God. Tenemos paz para con Dios. We have been declared righteous. Hemos sido declarados justos. I'm afraid we have another problem. Yo me temo que hay otro problema.
so many of our problems, Algunos son de nuestros problemas, particularly for people who know that they're reformed, particularmente para aquellos que somos reformados, is that we have proper, right, careful understanding of these things, que tenemos un concepto claro y adecuado en nuestras mentes sobre estas cosas, but our hearts are still Pelagian. pero nuestros corazones todavía son politeístas. Now let me tell you a little bit about Pelagius. Ok, pelagianos, discúlpeme. Is that all right? Ya, es the same. Okay. Okay. Pelagians. Okay. $1,700 years ago, Muchos siglos atrás. I was a bit more precise. Ya. St. Augustine, San Agustín, in his great work, The Confession, en su gran obra Las Confesiones, wrote these words, escribió estas palabras. a prayer. La oración. He prayed, O Lord, command what thou wilt, Oh Señor, oro para que tú mandes en mí and grant what thou dost command. y nos des lo que tú mandas a nosotros. Word of this prayer La palabra de esta oración went all the way from Africa viene desde los más distantes de África to England, hacia Inglaterra. where a monk named Pelagius got mad. Well, ok. What? Continue. Okay. Continue. Okay. Where Pelagius heard of this prayer Pelagio oró esta oración and objected. y estuvo en contra de ella. He said, it's not right Dice, no es correcto, dijo Pelagio, for God to command de nosotros mandar a Dios, something that we can't do que Dios nos manda a hacer algo que nosotros no podamos hacer without his help. sin su ayuda. The good news is Las buenas noticias son Pelagius understood Augustine's prayer. que Pelagio entendió lo que era la oración de San Agustín. The bad news is he didn't understand the Bible. El problema de Pelagio es que él no entendía la Biblia In making his objection, y hizo sus objeciones. he argued again that we don't have a sin problem, Lo que él decía era que el hombre no tiene un problema de pecado, that Adam and Eve's sin affected Adam and Eve only, que solamente el pecado de Adán y Eva pues fue de ellos y no afectó más nadie, and that we have in us the capacity y que nosotros tenemos la capacidad to obey God completely. de obedecer a Dios His grace is certainly helpful, y que ciertamente su gracia nos ayuda, but it's not necessary. pero no es necesaria. Well, this notion comes into our hearts, Y cuando esta noción llega a nuestros corazones, even though the church rejected Pelagianism aun cuando la iglesia rechazó el pelagianismo and the Reformation rejected y semi-Pelagianism, cuando la reforma rechazó el semipelagianismo, I'm still afraid that sometimes, yo temo que algunas veces, while our lips say we're justified by faith alone, que cuando nosotros decimos que somos justificados por la fe sola, we think we have or lose peace with God que nosotros perdemos u obtenemos la paz con Dios on the basis of our obedience. en las bases o sobre nuestra obediencia. When we came to Christ, O nosotros nos acercamos a Cristo, all our past sins were wiped out. todos nuestros pecados han sido removidos. God gives us a fresh start, Dios nos da a nosotros un nuevo inicio, but now we have to be good, pero eso sí, ahora tenemos que ser buenos, or God will be angry. o Dios se vuelve a enojar. And when we're not, Entonces cuando no, we fear He's angry with us. y cuando sentimos su ira hacia nosotros, When we judge badly, cuando nosotros pecamos, and we think we are being obedient, y cuando nosotros pensamos que somos obedientes, we think He's happy with us. entonces cuando pensamos que nuestra obediencia, entonces Él es feliz. Or perhaps we think O pensamos también, God's okay with us, Dios está muy bien con nosotros, but He'll really love us que Él realmente nos ama when we're perfectly sanctified cuando nosotros estamos perfectamente santificados at our deaths. en nuestras muertes.
Sometimes when we use the language of justification, Muchas veces cuando usamos el lenguaje de la justificación, we lose this concept of peace with God. nosotros perdemos este concepto de la paz con Dios. When we're trying to understand what's going on, Cuando nosotros tratamos de comprender qué es lo que realmente está ocurriendo, when we're looking at the small print of the covenant of grace, cuando nosotros vemos esa parte del que el pacto de la gracia, we tend to look at it like a lawyer. nosotros tendemos a verla como si fuera un abogado. And so there are times when we think that what happens when we die Entonces cuando nosotros pensamos qué es lo que ocurre cuando nosotros morimos, is that we sort of stand in a long line nosotros estamos en una gran fila. and God sits at his judge's desk, Entonces Dios está en su trono de juez, black robe, white wig, con su toga negra y toda la indumentaria de un juez. and we wait our turn. Y cuando nos toca a nosotros nuestro turno, And when we finally come up to him, he asks us, y entonces Él viene y nos pregunta, "How do you plead?" ¿cómo tú te declaras? And if we're wise, we say, Y nosotros, si somos listos, decimos, "I plead the life and death of Jesus Christ." yo me declaro en la muerte y resurrección de Cristo. And we think he looks at us, Y Él nos mira a nosotros, checks his book of life, mira su libro de la vida, takes his gavel, toma su martillo, not guilty. como Ana María Polo, no culpable. Next. Próximo. And we just sort of sheepishly go around him looking for the pearly gates. Exacto, entonces todos buscando la salida. Well, that picture does have something in common with what the Bible tells us about what happens when we die. Esa imagen no nos da una imagen clara de lo que la Biblia nos habla. The biblical image does have us and God at a distance. La imagen bíblica sí nos presenta a Dios en una distancia. And it does have God wearing a robe. Y de que Dios vistiendo una toga. But in the biblical picture, God is not behind a desk, Pero en la imagen bíblica Dios no está detrás del escritorio. but rather he takes his robe Al contrario, Él toma and ties it around his waist, y Él toma ese trono y la toga y la pone alrededor de su cintura, so that he might more freely de manera que el hombre libremente, run to us Él corre hacia nosotros and throw his arms around us. y nos abraza. And he doesn't say not guilty. Y no nos dice que no somos culpables. He says, my son, Lo que nos my dice, son. mi hijo. We have peace. Nosotros tenemos With God. paz con Dios. And because we have the righteousness of Christ, Y porque nosotros tenemos la justicia de Cristo, not just having our sins removed from us, habiendo tenido nuestros pecados removidos, we need to understand nosotros tenemos que entender that our Father in heaven loves us now que nuestro Padre en los cielos nos ama ahora as much as he loves his son. de la misma manera o tanto como a su Hijo. Gloria a Dios. Do you think, ¿Usted cree if you're more faithful in your quiet time, que usted es más fiel en ciertos momentos? if you do a better job not losing your temper, Y si tú haces un mejor trabajo en no perder tu temperamento, ¿verdad? if you pay your tithes more scrupulously, Y si tú pagas tus diezmos más, do you think God will love you more ¿tú crees que por hacer estas cosas Dios te ama más than he loves his son? de lo que Dios ama a su Hijo? Now, please don't misunderstand. Por favor, no malinterpreten. We have an obligation Nosotros tenemos una obligación before God and our Father delante de nuestro Dios, nuestro to obey Padre, whatsoever he commands. de obedecer todo lo que Él nos ha encomendado. The only reason this is complicated La única razón por la cual Él se complica is because we are still sinners. es que nosotros todavía somos pecadores. Because we're afraid Porque nosotros estamos temerosos that our peace with God is dependent de que nuestra paz con Dios depende on our obedience. en nuestra obediencia. We want to push away the law of God. Nosotros queremos poner la ley de Dios aparte. Or worse, O peor, because we're proud porque nosotros estamos orgullosos of our obedience to God, de nuestra obediencia a Dios. we want to bring it into Nosotros queremos llevarla a nosotros how we have peace with God. para tener paz con Dios. We're called to obey all that God commands. Nosotros estamos cortos de obedecer todos los mandatos de Dios. And when we come to faith, Pero cuando nosotros venimos a la fe, having been regenerated by the Holy Spirit, habiendo sido regenerados por el Espíritu Santo de Dios, having been given a new heart, habiendo tenido un nuevo corazón being indwelt by the Holy Spirit, que viene a morar con nosotros el Espíritu Santo, we do and we will grow in grace and Nos- wisdom.
nosotros entonces hacemos y crecemos en el conocimiento de la gracia de Dios. Our faith Nuestra fe brings us Christ, nos lleva a Cristo, which brings us justification, lo que nos trae justificación, which pours forth the fruit, de los cuales son los primeros frutos, which is obedience. que entonces los frutos de esa justificación es la obediencia. The ground is not our faith. La base no es nuestra fe, The ground is not our fruit. la base no es nuestros frutos o nuestras obras, The ground is Jesus. nuestra base es Cristo, nuestro fundamento es Jesucristo nuestro Señor. In technical terms, En términos técnicos, our obedience nuestra obediencia is necessarily present, es necesaria, presente, but not pero no the ground of our es justification. el fundamento de nuestra justificación, Not a part no aparte of the ground of our justification. de nuestra base de la justificación. Now, Ahora, when we seek to add our works, cuando nosotros vemos a nuestras obras, we're usually again careful enough not to say it that way. nosotros no los vemos de esa manera. There are very few people who would boldly say, I have peace with God Hay gente que dice, pues yo tengo paz con Dios because I trust in Jesus porque yo he confiado en Jesucristo and because I don't go to R-rated movies. y porque yo no voy a películas de clasificación R. Right? Or I trust in Jesus Ahí, yo confío en Cristo and I don't go to dances. y yo no voy a bailes. But Pero pero cuando tememos that we've lost peace with God de que si tememos que perdemos nuestra paz con Dios, because we've done not just maybe sins, no porque tal vez pecamos, but definitely sins, porque definitivamente pecamos. we're necessarily implying Nosotros necesariamente estamos implicando that our obedience de que nuestra obediencia is part of the ground es parte del fundamento o la base of how we have peace with God. de cómo obtenemos nuestra paz con Dios. I have a dear friend Yo tengo un gran amigo who in the last month que en el pasado mes, publicly confessed públicamente confesó to an extended time period en un tiempo extendido of grievous sin. un lamentable pecado. He was well known Él era un hombre bien conocido in certain circles en ciertos círculos of the Reformed world del mundo reformado in the United States. en los Estados Unidos. I've seen my calling Él vio a su amigo in light of this confession cuando estaba haciendo su confesión. to preach the gospel to my friend. Él le predicó el evangelio a su amigo. He is dealing with his guilt. Él está lidiando con su culpa. He's dealing with the after effects of his sins. Él está lidiando con las consecuencias de su pecado. But I keep telling him, Pero él le continúa diciendo, in the midst of your sin, en el medio de tu pecado, if you are in Christ, si tú estás en Cristo, God loves you as much then as he does now. Dios te ama tanto como si no lo tuvieras. When this is all done, Cuando todo esto ya termine, he will not love you anymore. Dios no es que te va a amar menos o más. Is this an excuse for his sin? ¿Será esto una excusa para pecar? By no means. De ninguna manera. Does it make his sin not sin? Eso no nos hace a nosotros más pecar. By no means. De ninguna manera. It means instead Esto lo que significa es that when we trust in Christ, que nosotros confiamos en Cristo, all our sins are covered. que todos nuestros pecados están cubiertos. Now let me ask you this. Ahora, permítame preguntarle a ustedes. In the midst of his sin, En el medio de su pecado, should he have been confident él pudo haber tenido confianza that he was in Christ? de que él estaba en Cristo. I think not. Yo creo que no. The Bible gives us, La Biblia nos da in a number of different places, en diferentes lugares a description of sins una descripción del pecado, that Christians don't do. de pecados que los cristianos no hacen, I should say Christians don't practice. que los cristianos no practican. Yes. We fall into them. Nosotros caemos en ellos, We commit them.
Los cometemos, but we don't practice them. pero nosotros no practicamos. Consider David, Consideren a David, a man after God's own heart, el hombre conforme al corazón de Dios. who not only committed adultery, No solamente cometió adulterio, but committed murder to cover up his adultery. cometió asesinato y encubrió también el mismo. Now Paul says, Pero Pablo dice, those who practice adultery aquellos que practican adulterio, dijo Pablo, cannot inherit the kingdom of God. no heredan el reino de Dios. So is Paul saying, O sea, lo que Pablo está diciendo, the ground of our justification que la base, el fundamento de nuestra justificación is Jesus and not committing adultery. es Jesucristo y no es cometer adulterio. No, what he's saying is that a lifestyle, a practice of these sins Él lo que está diciendo es que un estilo de vida, una práctica continua de eso, is evidence of a lack of faith, es una evidencia de falta de fe. which is why, my friend, in the midst of his sin, Que es lo que estaba su amigo en medio de esta situación de pecado. or David in that time between his sin with Bathsheba and the confrontation with Nathan, O en el proceso en el cual estuvo el rey David cuando cometió el adulterio con Betsabé y luego fue confrontado por el profeta. should have been struggling with their assurance of faith. Ciertamente tenían un conflicto con su fe, But when confronted with their sin, pero fueron confrontados con su pecado. or even without being confronted in their sin, in some, never mind. When confronted with their sin, Fueron confrontados con su pecado. they repent. Ellos se arrepintieron. They repent, they turn from their sins. Se arrepintieron, ellos dejaron atrás el pecado. They cling to Christ. Ellos fueron a Cristo. I've been doing some marital counseling Él ha estado haciendo algunas consejerías médicas, with another dear friend and his wife. algunas diferentes, ¿verdad?, de su esposa. When we meet together, Cuando ellos se reúnen, I remind them of the same truths. yo me recuerdo de las mismas verdades. I said, we're not talking about marriage problems. Nosotros no estamos hablando acerca de problemas matrimoniales. We're talking about sin problems. Estamos hablando acerca de problemas con el pecado. The husband has sin problems. Los esposos tienen problemas con el pecado. The wife has sin problems. Las esposas tienen problemas con el pecado. So I've been telling them this is what you need to do. ¿Qué es lo que entonces tú necesitas hacer? You need to be looking at your sins, Tú tienes que estar buscando en tu pecado, not your spouse's sins. no en el pecado de tu esposa o de tu esposo. You need to be diving into the depths of your sins, Tú tienes que estar sumergiéndote en las profundidades de tu pecado, asking God to show you more and more and more and more all the things you failed to do and all the things you've done that you shouldn't. pidiéndole a Dios que te revele, que trabaje en tu vida porque has caído tan profundo y que Dios trabaje contigo. But as painful as that is, Pero es doloroso hacerlo, no matter how deeply you dive into your sin, no importando cuán profundo tú te sumerjas en tu pecado. you will never outdive the grace of God. Tú nunca vas a estar fuera de la gracia de Dios. And so it is our calling Y eso es lo que hemos sido llamados. that we would pursue a knowledge of our own sin, A tener conocimiento de nuestro propio pecado. that we would be amongst all people the most repentant, Que tiene que estar en la mayoría de las personas y tiene que tener este sentido de arrepentimiento. that all would look at us and say, I don't know about those Christians. Muchos dicen que no sé, no entiendo acerca de estos I can cristianos. see their sins, Yo puedo ver sus pecados, but I can't deny their repentance. pero yo no puedo negar su arrepentimiento. We need to enter into the sin Nosotros ciertamente estamos en el pecado, that we can enter into the grace, pero hemos entrado en la gracia de Dios. that we can rejoice in the provision of Christ. De que nosotros nos regocijamos en la provisión de Cristo. If we understood Si nosotros entendimos what happened in Eden lo que ocurrió, and what it means for us, lo que ocurrió en la cruz y lo que ha ocurrido en nosotros, and what Jesus has done y lo que Jesucristo hizo to solve this problem, para resolver este problema, would we ever be grumpy again? nosotros jamás vamos a volver a estar enojados o inquietos de nuevo. Would we ever complain again? Nosotros no vamos a volver a quejarnos jamás. Would we ever lose our temper again? No vamos a volver a perder la postura, nuestro temperamento. Would we ever speak ill of our brother again? Tampoco vamos a volver a hablar mal de nuestro hermano. We would have peace not only with God, Nosotros no solamente tendríamos paz para con Dios, but in our homes sino también paz en nuestros hogares, and in our churches. en nuestras iglesias. I pray that God will give us Yo le pido a Dios que nos dé a more deep and profound sense of our sin, un mayor sentido de nuestro pecado, that we might be able to rejoice
y que también nos podamos regocijar and a more deep and profound understanding, en un profundo entendimiento, not only of our forgiveness, no solamente en nuestro perdón, not only of our peace, no solamente en nuestra paz, but our sonship. también que somos hijos de Dios. Let's pray. Vamos a orar. Our good and gracious Father, Gracias, Padre Santo, Dios de toda gracia. we thank you for your grace, Te damos gracias por tu gracia, by which you have become our Father. de la manera en que entonces tú te has convertido en nuestro Padre. Father, we're rebellious Señor, nosotros somos rebeldes and ungrateful. y somos ingratos. Father, teach us to give thanks for your grace. Señor, enséñanos a ser agradecidos por tu gracia. Teach us to love your law. Enséñanos a obedecer tu ley. And teach us to rest in your Son Y enséñanos a descansar en tu Hijo and to rest in him alone. y descansar solamente en Él, We Señor. thank you, our Father, Nosotros te agradecemos, Padre, that you've adopted us into your family. que tú nos has adoptado en tu familia, Make us a joyful and a grateful people. que tú nos has hecho unas personas agradecidas y unas personas llenas de gozo. And do this, O Father, Y haz esto en nosotros, for the glory of your Son. por la gloria de tu Hijo, For we ask it in his name. porque eso te lo pedimos en su nombre. Amen. Amén. Damos gracias a Dios.